Hola, nosotras somos Amanda y Paula y durante los siguientes minutos realizaremos un breve recorrido por la intervención en los niños con trastorno por déficit de atención. Primero, expondremos muy brevemente en qué consiste este trastorno por déficit de atención. Seguidamente, hablaremos de cómo afrontar el diagnóstico para seguir con las actuaciones necesarias con niños que lo presentan. Más adelante daremos unos consejos prácticos que se pueden llevar a cabo en casa y en el centro educativo, para terminar con unas indicaciones sobre lo que hay y no hay que hacer con este tipo de niños. Antes de adentrarnos en qué es el TDA, introduciremos dos términos básicos en nuestro trabajo. Por un lado, el trastorno es aquella alteración leve de la salud mental, mientras que la atención es el proceso psicológico implicado directamente en los mecanismos de selección, distribución y mantenimiento de la actividad psicológica. El TDA es un trastorno neurobiológico. Según investigaciones recientes, responde a un origen biológico, genético y psicosocial, en el que se ve afectado el funcionamiento de los neurotransmisores cerebrales, más concretamente la noradrenalina y la dopamina, que dan lugar a problemas de autocontrol e inhibición. Los síntomas de este trastorno se deben manifestar en dos ambientes como mínimo, que son en casa y en el colegio, y deben aparecer antes de los 7 años de edad. En este tipo de trastornos, el diagnóstico es un proceso multidisciplinar que se lleva a cabo por diferentes profesionales, como son el neuropediatra, el psiquiatra infantil, el psicólogo y el psicopedagogo, por ejemplo, siempre con la ayuda de los padres que puedan proporcionarnos. Además, este proceso es multimodal, pues en él se emplean diferentes técnicas de diagnóstico como manuales psiquiátricos, pruebas psicométricas, entrevistas, pruebas clínicas o la observación. Una vez diagnosticado al niño con TDA, los padres pueden pasar por diferentes etapas, en las que sus reacciones hacia la noticia pueden ser diversas. Las reacciones de las que hablamos son de desconcierto, cuando no han tenido constancia de los síntomas, de negación, cuando no quieren afrontar el problema, de enfado, cuando piensan que el niño podría superar el problema con esfuerzo, de culpa, cuando se atribuyen a ellos mismos el hecho de que se haya producido el trastorno, de miedo al pensar que su hijo pueda ser rechazado socialmente, de rechazo hacia el propio hijo, de desilusión ante las posibilidades del niño o finalmente de alivio al saber cómo ayudar a su hijo. Una de las cuestiones fundamentales en este aspecto es la actitud mental positiva hacia el trastorno. Después de aceptar el diagnóstico del niño, los padres deben poner énfasis en los aspectos positivos de este, dejando de lado expectativas anteriormente planteadas y centrándose en la situación actual. Es importante que los padres participen de manera positiva en el tratamiento de su hijo, que le escuchen y le atiendan de la mejor forma posible. Puede ser beneficioso, además, que los padres entren en contacto con otros padres, que se encuentren en la misma situación que ellos y compartir diferentes puntos de vista sobre el TDA. Respecto a la comprensión por parte de los padres hacia sus hijos, debemos destacar una serie de ideas. En primer lugar, hay que tener en cuenta que este tipo de niños tiende a focalizar su atención en el estímulo más relevante, dejando los otros de lado. Además, suele aburrirse más rápidamente que los demás niños, por lo que necesita una estimulación y sensación de novedad constante. En segundo lugar, estos sujetos tienen problemas de organización. Asimismo, los pequeños que presentan TDA reflejan interés por aquello que sucede en el presente y no tanto por cuestiones pasadas o futuras. Debemos tener en cuenta este hecho para que puedan mejorar en sus acciones, repitiéndoles tantas veces como haga falta el porqué de sus errores. Por último, también tienen problemas a la hora de mantener su atención en una actividad concreta y controlar su comportamiento e impulsos, lo que dificulta sus relaciones sociales y su expresión. Como consecuencia de todo lo señalado, el niño puede presentar aislamiento y enfado, baja autoestima y frustración. Los niños con TDA suelen presentar conductas desordenadas e inapropiadas en casa, por lo que seguidamente se exponen una serie de consejos prácticos para ayudar en la mejora de su comportamiento. Para incrementar las conductas deseables, debemos realizar alabanzas y proporcionar premios después de que haya hecho algo bien, además de mantener ante él una atención positiva e interesada y establecer contacto físico de manera que se sienta apoyado. Para disminuir los comportamientos inadecuados, tenemos que tratar de no prestarle atención cuando se porte de forma incorrecta. Por otro lado, si queremos lograr que obedezca,
Debemos seguir una serie de sencillas pautas, como simplificar las reglas para que le resulten más fácil recordarlas, prestarle apoyo a la hora de realizar las tareas y asegurarse de que haya comprendido las normas establecidas. Para ayudarle a ser organizado, debemos fomentar el uso de la agenda, de rutinas y la utilización de listas y horarios. Respecto al fomento de sus habilidades sociales, tenemos que tratar de observarlo cuando se interrelaciona, de manera que podamos ver sus errores y solucionarlos. Aparte de trabajar una sola habilidad en un periodo de tiempo, involucrarlo en actividades de grupo, actividades deportivas y ser un ejemplo de conducta para él. Los niños con TDA suelen tener dificultades en el ámbito académico. Por tanto, es necesario que se realice una actuación conjunta entre padres y personal del centro educativo, que proporciona al sujeto la máxima satisfacción personal. Una proposición de estrategias educativas son las que se plantean a continuación. Premiarle valorando el esfuerzo de concentración y no las calificaciones. Cuando consiga, además, buenas calificaciones, se le concederá un premio extra. Crear hábitos de estudio mediante la implantación de un plan diario de trabajo, en el que quede fijado el horario a seguir y el tiempo de descanso. El lugar de estudio debe ser tranquilo y sin distracciones. Debemos apuntar al niño a actividades por las cuales muestre interés, así estimularemos sus habilidades naturales. El contacto entre los padres y el docente o docentes del niño es primordial para que se pueda llevar a cabo una actuación conjunta y eficaz. Los padres deben estar informados de las actuaciones que su hijo presenta en el ámbito educativo, así como los docentes de las que tiene en casa. Debe haber una comprensión mutua entre padres y docentes. El docente debe tener en cuenta que este alumno necesitará unas atenciones especiales en el aula. Entre ellas destacamos las siguientes: fomentar una relación afectiva, asegurarse de que se apunta todas las tareas en la agenda, proponerle normas claras y sencillas, realizar explicaciones con refuerzos visuales y alternar periodos de explicación con actividad práctica. Finalmente, en los exámenes, atendiendo a sus necesidades, prestarle preguntas claras y sencillas, subrayando las palabras importantes y otorgándole más tiempo para su realización. Para concluir, señalamos ahora qué debemos y qué no debemos hacer con los niños que presentan trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Debemos proporcionar al niño estrategias y habilidades y ofrecerle opciones para la solución de problemas. No debemos exponerlo a situaciones muy competitivas. Debemos ayudarle a concentrarse con afecto y dejar que establezca su propio ritmo de aprendizaje. No debemos desanimarlo si tiene relaciones con niños más pequeños. Debemos proporcionarle un ambiente estructurado en casa y darle información inmediata de lo que hace. No debemos reprimirle cuando se relacione de forma inadecuada con otras personas. Debemos felicitarle por cada mejora que realice, por pequeña que sea. No debemos enseñarle habilidades cuando se sienta estresado. Debemos asignar periodos cortos de trabajo y enumerar las instrucciones de una en una, comprobando si las entiende. En resumen, podemos decir que los niños que sufren el trastorno por déficit de atención, mediante la ayuda de diferentes profesionales y de la familia, puede convertirse en una persona que se desarrolle favorablemente en el ámbito tanto escolar como social, siempre y cuando se sienta querido y apoyado por las personas más cercanas a él.